Ya. Ya, entonces, decíamos que hay dos posibilidades, dos situaciones que están ocurriendo que evidencian un problema, ¿cierto? Una es que los camiones salen a repartir, llegan antes de que la siguiente carga esté lista, entonces tenemos un problema de que los cargadores, ¿cierto? Los que sacan la carga desde la bodega y la dejan lista para subir a los camiones, quedan ahí esperando, la carga se empieza a acumular y eso genera un problema. La otra situación que genera un problema es que los camiones llegan antes de que la siguiente carga esté lista. Entonces los camiones quedan detenidos esperando la siguiente carga. Esos son tiempos muertos, son demoras adicionales, los choferes están parados sin hacer nada, los cargadores de los camiones, los peonetas, digamos, los que van en el camión cuando sale a repartir, también están ahí sin hacer nada. Entonces, esas dos situaciones que están ocurriendo de acuerdo al escenario que ustedes leyeron, están generando un problema a la empresa, ¿cierto? Entonces, la pregunta que uno debe hacerse respecto del problema, ¿cómo se resolvería el problema desde el punto de vista de qué cosa, si yo la conociera, me resolvería el problema? Piénsenlo desde el punto de vista, obviamente aquí son flotas de camiones, ¿no es cierto? Son varios camiones los que andan, pero piénsenlo desde el punto de vista de un solo camión. Piensen que la flota fuera un solo camión. ¿Ya? ¿Cómo, qué cosa nos ayudaría a resolver el problema si la supiéramos cuando ese camión sale a repartir? Y vuelve, obviamente. El tiempo que se demora en cuando sale y cuando vuelve. El tiempo que se demora, exactamente. Si yo supiera, ese es el tema, cómo saberlo, pero si yo supiera cuando un camión parte, si yo supiera el tiempo que se ha de demorar en volver, tendría la carga lista en el momento justo, ni antes ni después. Y ahí el problema de la acumulación de carga o del tiempo muerto o tiempo ocioso no existiría, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo, Walter? Sí, profe. Ya. Entonces, el tiempo de demora, voy a poner T sub D así como, ¿ya? Tiempo de demora. ¿Cuál es el tiempo de demora? Está la fábrica acá, el camión partió en determinado momento, salió a repartir, volvió y se demoró un tiempo. T sub D. ¿Ya? Si conociéramos ese tiempo a priori, podríamos tener lista la carga siguiente en el momento justo, ni antes ni después. Y eso nos resolvería el problema. Y, bueno, estoy pensando en un camión, pero eso mismo lo podríamos aplicar a todos los camiones, ¿ya? Y resolveríamos el problema global, ¿ya? Entonces, tendríamos como problema ahora que enfrentar aquí cómo podríamos determinar este tiempo de demora. ¿Cuánto se demora un camión en ir y volver? Y aquí entramos entonces a relacionar este problema con la materia que estábamos viendo, que es el análisis de regresión. Porque el análisis de regresión lo que nos permite, ¿cierto?, es hacer predicciones, y es lo que necesitamos ahora. Yo debería saber en el momento que parte el camión, debería poder predecir cuánto se va a demorar en volver. Si tuviera alguna expresión, alguna relación entre el tiempo de demora y factores que hay que ver cuáles podrían ser, si tuviera, por decirlo de una forma, alguna fórmula que me permitiera a mí, una vez que el camión parte, calcular
cuál es el tiempo de demora y tener una idea o una predicción de cuánto se va a demorar ese camión en volver, podría ajustar toda la parte de producción de tal manera que que la siguiente carga para ese camión esté en el tiempo que yo ya conozco y no esté antes ni esté después, y eso evitaría los problemas que se están generando ahora. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Walter? ¿Claudio, les parece lógico? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y eso es justamente el análisis de regresión. O sea, entonces, desde el punto de vista del análisis de regresión, T sub D, ¿ya? Sería nuestra variable respuesta, ¿ya? Lo que queremos saber, la variable dependiente en el caso, digamos, del cálculo, ¿cierto? Esta sería la variable respuesta o variable dependiente. ¿Es la regresora? ¿La variable regresora? Esta es la variable respuesta. La variable respuesta es el I. La variable regresora son los X. ¿Ya? Ahora tenemos que ver qué factores influyen en el tiempo de demora. Y esas van a aparecer como las variables regresoras. ¿Ya? Entonces, pregunta, Walter, ¿qué factor crees tú que puede, de qué factor, dime uno, no más que se te ocurra, del cual puede depender el tiempo que se demora el camión en ir y volver? La distancia y... La distancia que recorre, ¿no es cierto? Ya, bien. Podría ser. Esto lo voy a anotar nomás, ¿no es cierto? Para después ver y hacer análisis. Otro, Claudia. Podría ser el horario, porque pueden haber más tráfico o menos Ya, tráfico. el horario. Voy a ponerle así. Horario. La hora del día, digamos, en que se hace el reparto. ¿Otra, Walter? el tiempo. Ah, la velocidad con la que va el camión. Ya. ¿Otro, Claudia? ¿Cuánto se demoran en descargar el camión cuando lo entregan? No, pues, o sea, aquí hay que partir del hecho que el camión está cargado, está listo, partió, ya empezó a recorrer. Y en algún momento del día regresa y ¡clac! Se para el cronómetro. ¿Ya? Ese tiempo que se demoró desde el momento en que partió hasta el momento en que llegó, la carga ya está hecha, todo lo demás. ¿De qué depende? Ya ustedes dicen, por ejemplo, de la distancia que recorre. Es como obvio, ¿no es cierto? No se va a demorar lo mismo si va a la esquina que si va a Mejillones a repartir, ¿cierto? Por lo tanto, sí, el tiempo que se va a demorar depende de la distancia que va a recorrer, se ve como lógico, ¿ya? Claudia dice que depende de la hora del día. Claro, si estamos hablando de días, digamos, por ejemplo, no es lo mismo repartir a las 12 del día que a las 12 de la noche, por decirlo así. ¿Cierto? A las 12 del día probablemente está lleno de tráfico, las calles, y se va a demorar más. En la noche probablemente va a estar más expedito y se va a demorar menos. ¿Cierto? Esa era un poco la idea, de que la hora del día puede influir. La velocidad, ya, sí puede ser, ¿no es cierto? Si va más rápido, se va a demorar menos que si va más lento. ¿Qué otra cosa puede incidir? Seguramente el clima igual, o si llueve, o si está muy despejado. El clima, ¿ya? Bueno, y no hay mucho que poner. ¿Qué otra cosa? Si el camión es nuevo también, o es viejo, el rendimiento del camión. Ya, pero eso de alguna manera se va a traducir en la velocidad, en otras variables más directas. Claudia, por ejemplo,
¿Se demorará lo mismo el camión en ir y volver si lleva, por ejemplo, 100 cajas de bebida que si lleva 1000 cajas de bebida? No, se demora, es distinto. Entonces, ¿influirá el número de cajas que lleva? Sí, ¿Sí? sí. Ya, número de cajas. Cajas, esto por si acaso, no casas. Walter, por ejemplo, ¿se demorará lo mismo el camión si va a un solo lugar, por ejemplo, va a un negocio, entrega y vuelve, que si va a 10 negocios distintos? No, se demoría más si va a más Ya, negocios. o sea, entonces el número de puntos, digamos, el número de puntos de entrega, ¿podría ser entonces una variable que influye en el tiempo de que se muere el camión? Sí, Sí, ya. Claudia, yo le estoy haciendo la consulta a ustedes, pero en verdad estas son las cosas que uno tiene que pensar. ¿Se dan cuenta? Ya tengo determinado cuál es mi variable de respuesta. Esto es lo que tengo que estudiar. Entonces, lo primero que uno hace, generalmente, si está trabajando en grupo, es conversar y pensar y hacer una especie de tormenta de ideas de cuáles son los probables factores que influyen en mi variable de respuesta. En este caso, en el tiempo que se demora el camión en ir y volver. Entonces, ¿se demora? ¿La distancia es un factor? Sí, aparentemente debiera ser, porque no va a demorarse lo mismo si va a 1 kilómetro que va si va a 200 kilómetros de distancia. No sé, el número de cajas que lleva, ¿no es cierto? Es también debiera, no se va a demorar lo mismo en repartir 100 cajas que 1000 cajas. El número de puntos a donde va, no se va a demorar lo mismo si va a repartir a un lugar y vuelve, que si va a repartir a 10 lugares distintos y vuelve. Entonces, ahí uno va haciendo, o la hora del día, o cualquier otro factor que ustedes creen que influye, lo primero que uno hace es hacer con una especie de tormenta de ideas, ¿ya? Hasta que ya no se le ocurran más cosas. Y después se hace un análisis ya más lógico, de ¿esta influirá realmente o no? ¿Será significativa esta o no? Y ahí uno va haciendo descarte, ¿ya? Entonces, a ver, Walter, profe, la experiencia del conductor igual influye, ¿no? ¿ya? Yo lo voy a poner, no, en la tormenta de ideas uno pone todo y después analiza y ve si en realidad es lógico o no. Experiencia del chofer, ya. Me imagino que la experiencia en el sentido si conoce bien las calles, por dónde irse y todo eso, ¿ya? El número de cargadores o peonetas, ¿crees tú que influye a Claudio o no? Los Sí, yo creo que peonetas, igual. claro, los peonetas o cargadores son los que van en el camión. Entonces la pregunta es, ¿se demorará lo mismo si va un solo cargador? O sea, si va a estar descargando y cargando, que si van 3 cargadores o 4. Es distinto, pues se demorarían menos si Mientras más fueran. cargadores debería demorarse menos, ¿cierto? Claro. Ya, entonces, ya. Y, y podríamos seguir, pues ya. Yo voy a poner, por poner algo, eh, el día de la semana. Yo creo que, es mi idea nomás, insisto, esto es una tormenta de ideas. Yo creo que no se demoraría lo mismo en repartir un día lunes o martes que un día domingo, por ejemplo, por el mismo tema del tráfico, ¿ya? El nombre del chofer, ¿tendrá algo que ver el nombre del chofer? Ya supongamos que son esos los factores que pensamos que son los posibles factores que influyen en el tiempo de demora, ¿ya? Claudia, Walter, ¿estamos bien ahí?
no sabemos si todos son verdaderamente significativos o no, pero supongamos que ya no tenemos más idea, o hay alguna otra cosa que se le ocurra a ustedes. No, profe, ya no se me ocurre una idea. Ya, entonces, ojo, el primer paso, ¿cierto?, es identificar cuál es nuestra variable respuesta en el problema. Aquí en el escenario teníamos un problema. El problema era un problema de distribución. ¿Por qué se genera ese problema? Porque no conocemos cuánto se demoran los camiones en ir y regresar, porque si supiéramos eso, podríamos sincronizar, ¿no es cierto?, la próxima entrega con la llegada del camión y ahí no tendríamos tiempos muertos, tiempos de espera ni nada. Sería más eficiente el proceso. Entonces es de interés conocer el tiempo que se demoran los camiones. Estamos hablando de un solo camión, pero esto mismo después se lo aplicamos a todos los demás camiones. Entonces, relacionamos esto ¿con qué? Con el análisis de regresión. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es predecir el tiempo que un camión se demora cuando parte. ¿Ya? El momento que parte yo debiera tener una fórmula, una expresión que me permitiera en ese mismo momento decir, ya, este camión por este factor, por este, se va a demorar tanto tiempo y listo. Ya sé que ese camión se va a demorar tanto y ya tengo preparada la siguiente carga en ese tiempo. Entonces es un análisis de regresión porque tenemos que hacer una predicción. Y nuestra variable de respuesta es justamente eso. ¿Cuánto se demora el camión? Porque es lo que necesitamos saber. ¿Ya? Entonces esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, identificado nuestra variable de respuesta, o variable dependiente si ustedes quieren, es ahora cuál podrían ser los factores que influyen en el tiempo de demora, que pasarían a ser nuestras variables regresoras o variables independientes. ¿Ya? Y ahí se hace la tormenta idea de todo lo que el equipo que está trabajando crea que podrían ser factores. Una vez que se agotaron las ideas, entonces ahora viene un análisis en primera instancia, digamos, para ver bien si alguna de esas variables en realidad son o no, ¿ya? Por ejemplo, o sea, hay que empezar a descartar aquellas que en verdad, claro, en un momento se me ocurrió que podía ser, pero pensándolo bien, no, esa no debería ser. Por ejemplo, ¿creen ustedes que el nombre del chofer tiene algo que ver con que el camión se demore más o menos? No, profe, nada que ver. Nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, esta variable ya la podríamos tachar. Por ejemplo, el día de la semana, ¿creen ustedes que sea significativo? Menos del 40%. O sea, podría ser, ¿no es cierto? Pero no es como tan, no sé, como significativo. ¿El número de peonetas creen que sea significativo? Sí, ahí sí. Aquí sí, ¿no es cierto? Porque claro, mientras más peonetas hay, claramente el tiempo va a disminuir mucho, el tiempo de demora. ¿Ya? 2 o 3 peonetas van a descargar y cargar mucho más rápido que uno solo. ¿Ya? Entonces, este sí pareciera ser uno de los factores que hay que considerar, ¿cierto? Este se ve más significativo, por ejemplo, que el día de la semana. ¿Ya? ¿La experiencia del chofer será significativa? Sí, profe, igual. Podría ser, pero yo no la veo tan significativa. ¿Por qué? Porque estos trabajos generalmente se hacen basados en ciertas rutas. Entonces, cualquier chofer sabe la ruta que tiene que tomar para ir a tal lado. Entonces, tenga más o menos experiencia, tiene que usar la misma ruta, por lo tanto no va a influir mucho, ¿ya? En el tiempo de demora. Podrá influir, pero no va a ser muy significativo, como por ejemplo el número de peonetas. ¿Ya? ¿El número de puntos a que va el camión a repartir será incidente? ¿Será lo mismo? ¿Cambiará mucho el tiempo si va a un punto que va a 10? Sí, yo creo que es significativo. Significativo, ¿no es cierto? Entonces este pareciera ser que sí debiera ir en esa relación que estamos buscando. ¿El número de cajas será significativo, Walter? ¿Será lo mismo salir a repartir 10 cajas que 1000 cajas? Sí, igual. Este es significativo aparentemente, ¿cierto? El clima no pareciera tan significativo, ¿cierto? Podría ser, pero no es tan significativo como estos otros puntos que hemos marcado. La velocidad
Esta yo la descartaría porque en verdad la velocidad está incluida en estas otras variables como el día de la semana, la hora del día, ¿ya? Porque estas son variables que en el fondo de alguna manera se traducen, ¿ya? En la velocidad del camión, ¿ya? Si la hora del día es el mediodía hay más taco, ¿qué pasa con el camión? Va más lento, ¿ya? Si el día de la semana es día de semana o es fin de semana, ¿no es cierto? Probablemente el fin de semana el camión va a ir más rápido, porque hay menos taco. Entonces, la hora del día, el día de la semana, la velocidad, son todas como variables que están relacionadas entre ellas, como que miden lo mismo, ¿ya? Después la distancia, ¿será significativo? Sí, 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 profe. Sí, ¿no es cierto? Definitivamente no se va a demorar lo mismo si va a 100 metros de distancia a repartir que si va a 100 kilómetros. ¿Ya? ¿Se dan cuenta entonces? Sin decir que algunas de las variables que están ahí no inciden, pero claramente hay algunas que son más significativas que otras, ¿cierto? Así el sentido común lo dice, ¿o no, Claudia? sí, profe. Son las que hemos marcado con doble paloma, ¿no es cierto? Esto a modo de ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿ya? Descartando la velocidad, descartando el nombre del chofer y descartando el clima, ya esa la dejamos fuera, supongamos el sentido común nos dice que en verdad no tienen mucho que ver, ¿ya? ¿Qué harían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué harían? 7 variables potencialmente posibles que influyen en el tiempo de demora. Entonces, ese es como el segundo paso, ¿cierto? Primer paso, identificar nuestra variable regresora, perdón, nuestra variable de respuesta. Aquí ya la identificamos, el tiempo de demora. Siguiente paso, identificar todas las posibles variables regresoras. Ya aquí identificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En una tormenta idea, digamos. Ya, tercer paso, aplicar el sentido común para decir, bueno, de estas 11, en realidad estas 3 no, son muy poco significativas. Y ahí eliminamos 3. Nombre del chofer, el clima, la velocidad, por ejemplo. Y ahora nos quedaron 3, 6, 8, ¿ya? Entonces ahora, en general, lo que vamos a encontrar aquí es un modelo de regresión múltiple. La regresión múltiple, ¿por qué? Porque nuestra variable de respuesta, que sería el tiempo de demora, va a depender de varias variables. Si dependiera de una sola, sería regresión simple. Como va a depender de varias, es regresión múltiple. Entonces, en un problema de este tipo, en general, no más de 4 variables son las que son responsables de gran parte del problema. Es decir, el tiempo de demora no va a depender, o sea, va a depender en gran parte de a lo más 4 variables. Entonces, el siguiente paso que yo les voy a pedir a ustedes, de esas 7 variables que quedaron, ¿cuáles 4 elegirían? ¿Cuáles 4 elegirías tú, Walter? De esas 7 variables que quedaron. Distancia, hora del día, número de cajas, número de puntos, experiencia del chofer, número de peonetas y día de la semana. De esas 7, ¿cuáles 4 crees tú que deberían ir sí o sí en el modelo? El número de cajas, ¿Ya? El la número de distancia, cajas. ¿Esta? ¿Cuál más? la La distancia, distancia. ¿Ya? ¿Cuál más? el, el número de cajas. Ah, ya lo dije. Sí. Ah, Ese cuál era el que está debajo del número de cajas? número de puntos de distribución. ¿A Ese cuánto? mismo, ¿Ya? ¿Esa? ¿sí? ¿Ya? Y, la, y, el, y el número de peonetas. Ya. Claudia, ¿cuál elegirías tú?
La distancia, ¿ya? el número de caja. ¿Ya? Es que tengo una duda así como con los números de puntos, porque si yo sé cuántos puntos hago, puedo saber como la distancia, igual, como que la puedo relacionar, ¿no? Es que mira, imagínate que esta es la vuelta que da el camión, ¿ya? Ahí la distancia es la misma, pero será lo mismo si va a un solo punto, llega acá, descarga, carga y se devuelve, a que si va a varios puntos, siendo la misma distancia. Ah, no, 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 ¿no es tiene cierto? razón, Son distintos. va a ser, sí. Entonces igual el número de puntos Ya el número de puntos, la distancia, el número de caja y cuál más. y el de peonetas, Ya, ¿no? entonces, ya, bueno, ya estaba de alguna manera, lo habíamos, a priori ya lo habíamos predefinido, pero en general esto yo lo estoy haciendo porque quiero, digamos, que ustedes se den cuenta. En la vida real, uno tiene ahí su listado y no sabe realmente cuáles son más significativos o no, y tiene que aplicar un poco el sentido común y después un poco hacer análisis como este. Como decía Claudia recién, a ver, el número de cajas tendrá que ver con la distancia con el número de puntos. No, porque en la misma distancia puede repartir en varios puntos y se va a demorar más, obviamente, aunque sea la misma distancia. Entonces ya. Entonces, de común acuerdo, aplicando un poco el sentido común y un poco el análisis este que estábamos haciendo recién, hemos decidido 4 variables regresoras. Entonces estamos diciendo que el tiempo de demora, ¿cierto?, va a ser función de el número de cajas, del número de puntos, del número de peonetas y de la distancia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería aquí el problema? O digamos, ¿qué es lo que deberíamos ser capaces de encontrar? De encontrar una fórmula, ¿ya?, que relacione el tiempo de demora con esos factores. No sé, una fórmula, voy a escribir algo al lote, pero ya, que tenga, ¿no es cierto?, una constante más otra constante por el número de cajas, más otra constante por el número de puntos, más, no sé, otra constante por cajas, puntos, peonetas, más, no sé, otra constante, a ver, no, cajas, puntos, peonetas, distancia. ¿Ya? Si yo tuviera esta fórmula, fíjense, esta fórmula, si yo la tuviera, obviamente, o sea, si conociera el C1, el C2, etcétera, entonces yo podría hacer predicciones. ¿Ya? ¿Por qué? Ojo, si yo conociera el C1, el C2, el C3, el C4 y el C5, entonces yo puedo hacer predicciones, porque cuando el camión parte, yo diría, a ver, este camión, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? Ya va a Mejillones, va a recorrer 55 kilómetros, por decir, o 110 kilómetros, ya listo, tengo el dato de distancia. ¿Cuántas cajas lleva? 200. ¿A cuántos puntos va a repartir? En 8. ¿Y cuántos peonetas van? 3. Entonces, si conociera todos esos datos, los meto en la fórmula, calculo el tiempo de demora y voy a saber ese camión que va saliendo en este momento, cuánto debería demorarse en volver. Obviamente no se va a demorar exactamente lo mismo, pero me va a dar una referencia bastante aproximada. Si es que el modelo es bueno, si el modelo de predicción es bueno, el tiempo de demora que me va a dar esta predicción va a ser bueno, o por lo menos, no, si no es exacto, va a ser aproximado, y por lo tanto me da una referencia para yo tener preparada la siguiente carga en el momento justo y no antes ni después. ¿Se entiende, Walter y Claudia, que si aplicamos regresión y yo pudiera encontrar un modelo que relacione el tiempo de demora con esas variables regresoras, podría resolver mi problema para ese camión? Y le tendría lista la siguiente carga más o menos en el tiempo que yo ya sé que se va a demorar. ¿Se dan cuenta de lo que sirve la regresión aquí?
Profe, pero mientras más variables regresoras tengan, ¿no sería mejor la predicción? Sí, pero ahora lo vamos a ver. Hay variables que influyen, pero no son significativas. Por decir, acuérdate cómo se medía un modelo a través del R cuadrado, ¿cierto? Ujú. Ya. Te vas a dar cuenta, bueno, no lo vamos a hacer ahora porque no vamos a tener tiempo, pero en general hay variables de esas que están ahí. Supongamos, y te doy como ejemplo, no digo que vaya a ocurrir esto, estoy dándolo como ejemplo, que si consideramos esas 4 variables como regresoras, por decir algo, el R cuadrado, estoy inventando, pero es para ejemplificar nomás, el R cuadrado va a ser, por ejemplo, un 92%. ¿Ya? Es un ejemplo nomás, ¿ya? O 0,92 si lo ponemos por unidad, ¿ya? Seguramente todas las demás variables que dejamos afuera también influyen en el tiempo. Pero si la agrego al modelo, por ejemplo, si agrego, por decir, una quinta variable, no sé, la hora del día, a lo mejor el R cuadrado va a subir a 92,3, ¿ya? Entonces la pregunta ¿es significativo? O sea, influye, claro, sube un poquito, pero de 92 a 92,3, ¿hay algún cambio significativo? No, no mucho. No, ¿no es cierto? Esa es la situación. Eso es lo que tú estás haciendo cuando vas dejando esas variables que el sentido común te dicen que pueden influir, pero poquito. Cuando las dejas afuera, lo que está pasando es eso, que si las agregas al modelo, probablemente el R cuadrado va a mejorar un poquito, pero no significativo. Y ahora hay que pensar en lo siguiente. Cada término que tenga el modelo, en la práctica, ahora, o sea, matemáticamente da lo mismo agregar un modelo más en una fórmula, pero en la práctica, cuando tú lo llevas ya a la experiencia, ahí a la vida real, cada término que tiene el modelo son costos. Por ejemplo, si este modelo tiene 4 términos, ¿cómo vamos a ver el número de cajas? ¿Cómo vamos a ver el número de cajas que lleva el camión? Tendríamos que contarlo. Hay que contarlas, ¿cierto? Entonces tiene que haber alguien que cuente las cajas. Y se va a demorar un tiempo en eso, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué pasaría si van 3 peonetas en vez de 1? Habría que pagarle a los 3 pioneros. Habría que pagarle a 2 extras, ¿cierto? O sea, si va 1, se le paga 1. Si van 3, se le paga 2 más. Costo. ¿Qué pasaría si recorre mayor distancia? Perdón. Sí, ¿qué pasaría si recorre mayor distancia? Más costo, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si le agrego otra variable? Día de la semana. Alguien va a tener que controlar eso, ¿ya? ¿Qué día es hoy? Anotarlo y todo, y llevar el registro de los días. Otra persona más involucrada. ¿Qué significa eso en la práctica? Más costo. ¿Se dan cuenta? Cada variable regresora, bueno, en el modelo matemático, en la fórmula escrita ahí, ya, en el papel, le puedo agregar las variables que quiera y da lo mismo. Pero en la realidad, cuando esto lo llevo al experimento, cada variable regresora son recursos que hay que tener, ¿ya? Personas que cuenten las cajas, más o menos peonetas, alguien que lleve el registro del día de la semana. Entonces, y todos esos recursos extras que hay que considerar por cada término que se le agrega al modelo son costos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los ingenieros siempre? Tratar de hacer lo mejor posible con el menor costo. Ese es el gran problema del ingeniero siempre, ¿ya? Lo que yo alguna vez le llamaba el principio número 1 de la ingeniería, ¿ya? Las cosas no se hacen tan buenas como sea necesario.
O sea, tan buenas como sea posible, sino tan buenas como sea necesario, ¿ya? Entonces, si con 3 variables regresoras tengo un 92% de ajuste del modelo y con 4 tengo un 91,8, ¿con cuál se...? Perdón, al revés. Si con 3 tengo 91,8 y con 4 tengo 92, ¿con qué modelo se quedan ustedes? ¿Con el de 3 o con el de 4? Con el de 3. Con el de 3, ¿no es cierto? Porque es bien poco significativo el cambio en el R cuadrado. O sea, no es significativo, no hay una gran diferencia. Y sin embargo, el disminuir un factor o un término en el modelo, en la práctica se traduce en disminución de costos. Porque necesito una persona menos que haga la pega, menor tiempo que dedicarle a eso, etc. ¿Se entiende eso? Por esa razón, Walter, hay que hacer este paso. O sea, sabiendo que hay variables que aportan, o sea, que algo influyen, pero cuando ese algo no es significativo, es mejor dejarla afuera. O sea, si los recursos fueran infinitos, si tuviéramos dinero infinito, hagámoslo lo mejor posible y metamos todos los factores, cosa que salga lo más cercano al verdadero valor. Pero en ingeniería, insisto, los recursos son finitos, entonces tengo que optimizar. ¿Ya? En este caso, optimizar un modelo es quitarle términos. ¿Pero qué términos le voy a quitar? Aquellos que, aunque sé que influyen, no son significativamente influyentes. ¿Ya? ¿Y queda claro, Walter? Sí, profe, se entiende. Ya, ok. Entonces, aquí un tema a lo mejor que vale la pena comentar, voy a borrar aquí un poquito, es ¿cómo es que yo puedo saber cuándo algo es significativo o no es significativo? ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un modelo, porque también esto puede ocurrir, que yo tenga, como se acuerdan como lo conversamos en la clase anterior, yo puedo tener más de un modelo para hacer esta predicción. A lo mejor tengo un modelo que solamente, por decir algo, tiene la distancia y el número de cajas, ya, supongamos. Un modelo con esas dos variables nomás. A lo mejor puedo tener otro modelo que tenga la distancia, el número de cajas y el número de puntos, ¿ya? Y puedo tener otro modelo, estoy aprovechando de inventar, dado que tenga la distancia, el número de cajas, el número de puntos y voy a poner así, NC, que es número de... Ah, no, ahí está, NP, tampoco, no. Lo voy a poner como P nomás, los peonetas, número de peonetas, ¿ya? Supongamos que hago la regresión y para este modelo tengo un R cuadrado de 78. Para este tengo un R cuadrado de 79 y para este tengo un R cuadrado de 79,5. De esos 3 modelos, ¿con cuál se quedarían ustedes? Yo con el del medio. Tú con el del medio. ¿Y tú, Claudia? Sí, también con el del medio. Ya. Voy a cambiar ahora estos valores. Supongamos que este es 78,5. ¿Con cuál se quedarían? Con el último, porque es como más... ¿Con el que tiene 4, 3 o 2 variables regresoras? 4. Porque tiene 4, ¿ya? ¿Y tú, Walter?
Igual el que tiene 4. Ya. En términos absolutos, obviamente el mejor modelo es el que tiene 4, eso no hay ni duda, porque tiene un R cuadrado más grande. Pero en términos de ingeniería, ojo, no, el mejor modelo no siempre es el que tiene un R cuadrado más grande. ¿Ya? Hay que ver también si la diferencia entre un modelo más barato, por decir así, con menos términos, es significativa o no. Entonces la pregunta es, entre 78,5 y 79,5 hay 1% de diferencia, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿un 1% de diferencia será significativo? ¿Será tan distinto este modelo que este otro si apenas hay un 1% de diferencia en el R cuadrado? No, ¿Y para nada. generalmente un 1% será significativo? Casi nada. Casi nada, ¿cierto? Entonces, un matemático que le importa un comino la eficiencia ni nada, se tendría que quedar con este modelo porque es el mejor, porque el que tiene el R cuadrado más alto. Y ahí no hay ni duda, ¿ya? Pero un ingeniero debería quedarse con este modelo. Porque a pesar que tiene un 1% menos de ajuste, digamos, de calidad, te está abaratando un 25% de los costos, por decir así. O sea, de cuatro términos quitarle uno, ¿cierto? Es como abaratar el modelo en un 25%, suponiendo que todos los factores valieran igual. Esto es a modo para entendernos. Entonces, entre ganar un 25% en el costo y perder un 1% en el R cuadrado, ¿qué harían ustedes? Ingenieros, no matemáticos. El menos costo. Con menos costos. Quedarse con el de menor costo, ¿no es cierto? Claramente, porque, claro, es cierto, pierdo un 1% en la calidad del modelo, pero estoy ganando en costo. Y el ingeniero siempre tiene que manejar esas dos cosas. Ahora, si yo fuera matemático, o usted fuera matemático, le importa un comino la eficiencia, nada. Aquí el mejor modelo es el que tiene las cuatro variables regresoras, porque tiene un R cuadrado más alto. Eso es fuera de toda duda. Pero yo soy ingeniero, ¿ya? Y en la realidad esto tengo que llevarlo a la práctica, al experimento, a los equipos, a las herramientas, a los instrumentos que hay que tener para medir cada variable, etc. Entonces digo, en momento, estoy ganando apenas un 1% en calidad, pero estoy perdiendo un 25% en costo y en tiempo, porque más factores significa más cosas que medir, más tiempo, etc. Entonces, no, me quedo con el modelo que tiene tres variables regresoras, ¿no? ¿Ya? Ahora, con el mismo razonamiento, comparemos este con este otro. ¿Con cuál se quedarían? Con el que tiene dos variables. Que tiene dos variables, por el mismo razonamiento, porque entre 78 y 78,5 ni siquiera hay un 1% de diferencia en calidad y sin embargo te está ahorrando un 33% de costo. O sea, eso es un promedio nomás, pues puede que sea más o menos, no sé cuánto costará cada factor, pero ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, a la larga, si yo hubiera visto esto, si yo tuviera estos tres modelos con esos R cuadrados que están allí, ingenierilmente debería llegar a la conclusión que el modelo con que voy a trabajar es este. Por lo que ya comentamos. Ahora, si soy matemático y no me interesa un comino, digamos, la productividad, la eficiencia, los costos, nada, yo digo me quedo con este porque este es el mejor, listo. Pero un ingeniero debiera llegar a la conclusión de que este es el mejor modelo. ¿Les queda claro, niños? Esto es bien importante, son cosas prácticas. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Y si en vez de 79,85 esto fuera 82,5? Ahí me quedaría con el último. Ahí me quedaría con el último. Ya hay un 4% de diferencia. ¿Ya? O sea, ya no es un 1% ni un 0,5%. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Cuándo considero yo que no es significativo
¿Y hasta dónde? Entonces, esto no hay leyes, no hay recetas, ni está escrito en ningún libro, son cuestiones de orden práctico, ¿ya? Si tengo dos modelos, ¿ya? Se habla de lo que se llama el criterio del 2%. ¿Qué significa el criterio del 2%? Significa que entre dos modelos, si hay más de 2% de diferencia en el R cuadrado, ¿ya? Si hay más de 2%, me quedo con el mejor, ¿ya? Aunque tenga el otro menos términos, sea más barato, sea más simple, si la diferencia es mayor que un 2%, me quedo con el mejor, con el que tiene mayor R cuadrado. Pero si la diferencia es menor o igual a un 2%, me quedo con el que sea más simple. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Claudia? Sí, profe. Ya. Entonces, ese es un criterio nomás. Insisto, esto no está, no hay receta así que estén en los libros, nada. Pero normalmente en la práctica, si yo tengo dos modelos, uno tiene 4 variables, el otro tiene 3. El de 4 variables tiene 90 de R cuadrado. Y el que tiene 3 tiene 89, me quedo con el de 3. Porque hay una diferencia menor de un 2%. ¿Ya? Pero si el que tiene 3 tiene 89 y el que tiene 4 tiene 93, ya, me quedo con el otro. Aunque el otro sea más barato, más simple, me quedo con el más caro, con el más grande, con el que tiene más variable. ¿Por qué? Porque la diferencia es mayor de un 2%. Ese es como el criterio que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Entonces, el siguiente paso, ahora que tenemos identificado, ¿no es cierto?, nuestra variable de respuesta, nuestras variables regresoras, es hacer el experimento y obtener los datos con los cuales vamos a ir al programa Instagraphic, ¿no es cierto?, y vamos a meterlo ahí en el programa, vamos a hacer el experimento, vamos a tener los datos y vamos a obtener en el Instagraphic este valor, bueno, si este fuera el modelo, este valor, ese valor, ese valor y ese valor. Y si tengo estos valores, tengo la fórmula. Y ya de ahora en adelante, cuando un camión salga, meto los datos a la fórmula. ¿Cuántas cajas lleva? ¿Qué distancia va a recorrer? ¿Cuántos penetas lleva? ¿A cuántos puntos va a ir? Pum, y voy a saber el tiempo en que se va a demorar ese camión en volver. Y con eso resolvimos el problema para un camión. Y si le aplicamos lo mismo a todos los camiones, estamos listos. Y le hemos resuelto el problema al señor Rodríguez. ¿O no? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿cuáles serían los datos que hay que tomar? ¿Cierto? Entonces ahora, para cada camión que salga, va a ir uno de nosotros, ¿no es cierto?, de los experimentadores, de los que estamos haciendo buscando la solución del problema, y vamos a medir eso. Vamos a ver, a este camión lleva tantas cajas, lleva tantos peonetas, recorrió tal distancia, estuvo en tantos puntos y se demoró tanto tiempo. ¡Pum! Y anotamos esos datos ahí en una tabla. Lo mismo para otro camión, lo mismo para otro, y juntamos los datos que necesitamos. ¿Ya? ¿Ya? Con varias vueltas de varios camiones, ¿no es cierto?, midiendo todas esas cosas, cuántos penetas lleva, cuántas cajas lleva, qué distancia recorrió y cuántos puntos atendió y cuánto tiempo se demoró. ¿Ya? Tomamos los datos, armamos nuestra tabla y después con esa tabla de datos vamos al Instagraphic, metemos los datos, hacemos clic y el Instagraphic nos entrega, entre comillas, la fórmula, el modelo matemático que representa al tiempo de demora en función de las variables regresoras que consideramos después de todo este análisis que se hizo. ¿Ya? Y ahí vemos cuál es el R cuadrado, ¿ya? Vemos si coincide la correlación. Una manera de saber cuando nuestro modelo está más o menos bien, ¿ya?, o cuando realmente a lo mejor cometimos algún error, es, por ejemplo, supongamos el modelo que estamos pensando, el tiempo de demora en función de la distancia
Ya, un C0, ¿no es cierto? Una constante más otra constante por la distancia. Vamos a ponerle y más otra constante por el número de peonetas. ¿Ya? Supongamos que tuviera eso, que fueran esos nomás, el modelo fuera así. ¿Ya? Ojo, si el valor de la constante es negativo, o sea, fuera menos algo, menos 8 por D, significa que la correlación entre la variable regresora distancia y la variable respuesta tiempo es inversa. O sea, el signo da la correlación. Signo menos, correlación inversa. ¿Qué significa correlación inversa? Perdón. O sea, da lo mismo. O sea, estoy dando el ejemplo, ¿no? Esto puede ser positivo o negativo, pero si fuera negativo, significa correlación inversa. ¿Qué es correlación inversa? Que si la variable aumenta, la otra disminuye. O sea, que en este caso, si la distancia aumenta, el tiempo de demora disminuye. Si el signo fuera positivo, ¿ya? Es correlación directa. ¿Qué significa correlación directa? Que si esta variable aumenta, esta también tiene que aumentar. O sea, si la variable regresora aumenta, la variable respuesta también tiene que aumentar. Para nuestra fórmula, sin saber cuál va a ser el valor de C1, ¿qué signo creen ustedes que debería ser acá? ¿Positivo o negativo para la variable distancia? Sin saber el número, pero ¿debería ser positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿por qué, Claudia? Porque mientras mayor la distancia, más tiempo se va a demorar. Correcto, ¿cierto? Entre la distancia y el tiempo debería haber una correlación directa. Mayor distancia, mayor tiempo. Eso es. Entonces, yo ya sé que en mi fórmula, cuando la encuentre, este valor tiene que ser positivo. Si me da negativo, es que está malo algo. Porque yo sé que la distancia con el tiempo tiene que dar un valor positivo. Porque a mayor distancia, mayor tiempo. Si me da negativo, o sea, mayor distancia, menor tiempo, algo está malo. Eso solamente el sentido común ya me está diciendo, me equivoqué, algo está mal, los datos no son correctos, algo pasa. Yo sé que este valor tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque la distancia y el tiempo tienen que tener correlación directa. Mayor distancia, mayor tiempo. Ya, y acá, ¿qué signo creen ustedes que va a haber? Igual positivo. Ah, no, negativo sería. Positivo. Negativo, ¿cierto? Porque mayor número de peonetas, menor tiempo se demora. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces yo, sin saber todavía, sin siquiera hacer meter los datos al Instagraphic ni nada, sin conocer todavía el valor de C0, C1 y C2, yo ya sé que este modelo, el término que acompaña al D tiene que ser positivo y el que acompaña al número de peonetas tiene que ser negativo. Y si no es así, es que algo está malo. ¿Ya? Y eso ya es una información preliminar. ¿Ya? Entonces, una vez que hicimos la experiencia con hartos camiones, ¿no es cierto? Tomamos hartos datos, metemos los datos al Instagraphic, hacemos clic y el Instagraphic nos va a entregar el C0, el C1, el C2 y tenemos nuestro modelo que nos va a permitir predecir el tiempo de demora en función del número de peonetas y de la distancia. Sabiendo a priori ya que en el modelo ese término que acompaña a la distancia va a ser positivo y el que acompaña al número de peonetas va a ser negativo. Si no es así, es que hicimos algo mal, tomamos mal los datos, nos equivocamos en algo, no sé. ¿Ya? Porque tiene que ser de esa manera. Entonces uno ya puede conocer, el sentido común ya nos dice cuál es la correlación entre las variables. Por ejemplo, ¿cuál será la correlación entre el número de puntos que se va a repartir y la distancia? Perdón, y el tiempo. ¿Correlación directa o inversa? Directa. Directa, ¿cierto? Más puntos, más se va a demorar el camión. Sí. Y entre el tiempo y el número de cajas, Inverso. o sea, más cajas, menos tiempo.
No, menos caja, menos tiempo. Entonces la Directa. correlación, ¿cómo es? ¿Directa? Directa. Más caja, más tiempo. Menos caja, menos tiempo. Ah, Claro, si llevo más caja, más tiempo se demora. ¿Se dan cuenta? Entonces, si esos términos estuvieran en la fórmula, en nuestro modelo matemático que vamos a sacar a través del análisis de regresión, ya sabemos el signo que debe tener cada una de las constantes que acompaña a las variables regresoras. Por sentido común, no, en esto que estamos diciendo ahora. ¿Ya? Hasta aquí, mire, hemos dado vuelta a esta es la dinámica que tienen que hacer ustedes. ¿Eh? Todo esto que estamos hablando ahora es parte de la dinámica. ¿Ya? Ahora, ¿qué faltaría para que pudieran hacer la dinámica y encontrar este modelo que tenemos que encontrar? Los datos, ¿cierto? Hacer el experimento y tener los datos. ¿Ya? ¿Sí o no? Y ya con eso podrían hacer la dinámica y encontrar en la expresión que les va a permitir resolverle el problema al señor Rodríguez. ¿Ya? Ahora, todo esto lo tienen que hacer obviamente en un informe explicando cada cosa que van a hacer, pero todo esto que hemos hecho es lo que tienen que hacer en la dinámica. Y lo que se viene ahora es hacer el experimento, que no lo vamos a hacer obviamente, tomar los datos se los voy a dar yo, y resolver el problema y entregarle una solución al señor Rodríguez, que es lo que se plantea en la dinámica, en el escenario que ustedes leyeron al comienzo. ¿Les queda claro, Walter y Claudia? Sí, profe. Ya. sí, Entonces, la dinámica ya, el escenario ya lo tienen, ya lo leyeron, de hecho, ya avanzaron, no sé, el 60% del taller ya lo avanzamos hoy día, entre todos, y ahora faltaría ya hacer ya la parte práctica, o sea, hacemos el experimento, tomamos los datos, listo, el experimento no lo hacemos, pero los datos se los voy a entregar yo, y con esos datos ustedes van a encontrar el modelo usando análisis de regresión y van a hacer le van a entregar, digamos, la respuesta o le van a resolver el problema al señor Rodríguez con todos los análisis que haya que hacer, el R cuadrado, el R y todas esas cosas que vimos la vez anterior. ¿Estamos? Profe, ¿Sí? en ¿Sí, ese Walter? caso sería una regresión simple igual, ¿no? Regresión Bueno, simple, múltiple. claro. No, no, o simple o múltiple. No. ¿Cuántas variables van a haber? ¿Una o más de una? Más de una. Entonces es regresión múltiple. Regresión simple es cuando la variable regresora es una sola. Entonces, ¿qué tipo de regresión es esta? Sí, es que no encontraba en el stat graphic eso de la relación. Regresión, hay dos regresiones, simple o múltiple. Simple es cuando la variable regresora es una sola. Aquí es más de una, claramente. Por lo tanto, regresión múltiple. Ahora, regresión lineal o no lineal. Lineal. Lineal, ¿no es cierto? Porque estamos suponiendo que todas las variables regresoras tienen exponente 1 nomás. ¿Ya? No está de al cuadrado ni el logaritmo de nada. O sea, regresión. Entonces, este es un caso de regresión lineal múltiple. Profe, entonces cuando calcule también tengo que considerar si desprecio la constante o no, ¿no? En la Claro. fórmula. Ahí depende del P. Ahí depende, claro, del análisis que se haga término a término, que vimos, ¿te acuerdas? A través de los P. Ok. Entonces, al final van a tener que plantearse un modelo con varias variables, probablemente con estas 4 que vimos, y después hacer los análisis si al quitarle una variable que no sea significativa me cambia mucho el R cuadrado. Esos son los análisis que van a tener que hacer para después decir ya, el mejor modelo es este, el que tiene 2 variables, 3 variables, 4 variables, y ese es el modelo que va a servir para predecir el tiempo que se demoran los camiones en ir y volver, y entonces si yo conozco esto, conozco el tiempo y le resuelvo el problema al señor Rodríguez. ¿Estamos? Claudia, ¿alguna pregunta? No, todo claro. Ya, entonces,
La dinámica la tienen, los datos ya están puestos también en la plataforma Moodle, en el directorio que dice datos, me parece. Van a encontrarlo como datos dinámica del distribuidor de gaseosa o algo así, ¿ya? Entonces, con eso ya están en condiciones de hacer la dinámica, y también ya está puesto en la plataforma el link para que la suban cuando la terminen. Está ahí con la fecha y todo puesto ahí. Y esa sería la última actividad práctica del curso, ¿ya? En términos de contenido, de materias, ¿ya? La clase del día jueves la vamos a dedicar a resolver un par de ejercicios, y con eso terminamos ya el tema de clase y nos quedaría la pura segunda prueba y eventualmente el examen en el mes de marzo, si es que alguien tuviera que darlo. ¿Estamos? Ya, profe. Ya, profe, bueno. ¿Profe? Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta que me quieran hacer, quedamos hasta aquí por el día de hoy. Ya, profe. Profe, una consulta. Dígame. El archivo es el que dice datos repartidor. Seguramente, sí, datos Ah, ya. repartidor, sí. Ya, profe. Es un Excel. Sí. Ya, profe, que esté bien entonces. Entonces nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Acuérdense que estamos en pandemia. ¿Ya? Sí. Ya. Chao, que esté Hasta el bien. jueves, que estén bien.